Va. Iniciamos la transmisión, solamente hago la pequeñita prueba de calidad, que hay veces que en esta prueba de calidad me doy cuenta que no está grabándose bien y puedo volver a empezar. Y Bien, puedo volver a empezar. Y bien. perfecto. Se está escuchando al 100. Déjame pongo el intro porque ya no tengo que hacer postproducción. Ya puedo hacerle aquí. Iniciamos el episodio. Hola, hola. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Ya es que puse la musiquita, pero tú no escuchabas. Pero ya. Ok. Ya quedó. Iniciamos el episodio 54 con mi amigo Chuy, el padre Chuy Treviño. Segunda vez que estás aquí. ¿Hasta qué hora tienes para ver, más o menos manejarnos? Pues a la 1:15, una y Perfecto. media pudiéramos Son 12:15, extendernos. entonces tenemos alrededor de una hora, tantito más, tantito menos, para tocar el tema de hoy. Eh, Perfecto. ya vino el padre Anguiano también Sí, 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 supe. y el obispo Hilario Ah, el obispo Hilario también. vino al podcast. Bien, bien chistoso Wow, porque wow. le hablé, le marqué un sábado antes del Domingo de Ramos. No tienen ningún nombre especial, ¿verdad? No es sábado de Ramos ni nada. No, O no. sea, le hablé el sábado antes del Domingo Eh, de Ramos. Así se dice, sábado anterior al Es domingo de Ramos. el sábado anterior al Domingo de Ramos. Y, y yo dije, pues con el COVID, ¿cómo andan allá en Linares? Y etcétera, ¿no? ¿Cómo estás? O sea, le marqué en la tarde, ¿no? Y cuando vienes al podcast, pues videollamada, que al cabo andamos, yo pensando, pues a lo mejor hasta que pase Semana Santa, pues hoy a las 7. ¿Cómo andas hoy a las 7? Ah, no, pues sí, es sábado, ando en cuarentena. Entonces, pues se armó. Sí. Y ya platicó qué es el diezmo y todo lo que hace un obispo. Y ahí Wow. le mandé tu episodio también, Ah, caray. para que escuchara un Híjole. pedacito. No, pero aparte él tiene jurisdicción en otro lado, como quiera, ¿no? Sí, sí, güey, como quiera. Está bien, no hay problema. Pero como fue mi maestro, me pone nervioso de todas ¿A maneras. poco fue tu maestro? ¿Anguiano fue tu maestro Sí. también? No, Anguiano no. Anguiano no fue mi maestro. Ya, él estaba, los años que yo estuve en el seminario, él estaba solo en la Pontificia y Monseñor Hilario sí estaba como formador y maestro. Me dio cosmología, me dio varias materias de filosofía. Ok. Ah, ok, Yo, ok. cuando quieras, invítalo a que te hable de cosmología. Cosmología lo va a Sí, preguntar, sí. porque Pues él es muy práctico. O sea, siempre platicamos de cosas más prácticas porque pues está en el día a día, pero también eso puede ser. él es muy bueno para eso. Es decir, para hablarte de la filosofía de la ciencia. Cosmología es filosofía de la ciencia. O Ok. sea, todos los físicos y la teoría cuántica y el Big Bang y eso es su especialidad. Ok, ok, Filósofo. interesante, Sí. interesante. Y Anguiano está bien chistoso, está bien chistoso. Bueno, No, porque Anguiano le dio clases a Carlitos y sí, luego ahí platican anécdotas chistosonas, los dos ya son bien amigos ahorita. claro, claro. Pero yo no sabía que habían sido de una generación de diferencia. Sí, sí, sí. No, pero también es un genio anguiano. O sea, yo me siento, este, pues abrumado porque ellos, pues son unos grandes maestros y genios, ¿verdad? Y uno, Están, pues, sencillo estudiante. Pero sí, bueno, ¿ah? No, gracias por invitarme, Mauri. están cañones. Carlitos no se ha Ey, dignado, no se ha dignado porque él vive en otra realidad claro, de fuera de redes sociales y vive en una realidad de libros y hacer todo por la parroquia y hacer todo como debe de ser y entonces no se digna. Pero nos está acompañando, no sé si te había contado que nos está acompañando en un grupo no. de matrimonios, en una comunidad ahí de matrimonios, Ah, mira qué Carlitos. bien. Entonces ahí de No, repente nos conectamos. sí, pues sí, sí sería una buena idea que algún día grabe contigo. Sí, Sería no, ya excelente. le dije, y le dije a Anguiano que hay que armar uno, tú, Carlitos, Anguiano y yo, que sí se puede, Uh, pues por videollamada está fácil, de tocamos lujo. algún tema que se pueda y después lo hacemos presencial, ¿no? De hecho, Estaría de lujo. la interfaz que tengo para los micrófonos, tengo hasta posibilidad de 4 micrófonos, o sea, de conectarle Ah, 4, y tengo ok. 3. Pero cada vez que compro uno extra, o sea, empecé con 2, con un amigo, y compramos mitad y mitad, ya después le compré el suyo porque ya él ya no quiso seguir. Pero empezamos con 2, y cuando tenemos invitado, pues tenemos que compartir, y no es lo mismo. Entonces después, cuando compré el tercero para convencer a Eva, fue un rollo, no, para que pues compartes, que al cabo no siempre son 3, siempre son 2, con 2 tienes. Y yo, no, pero se pueden hasta 4, no, estás loco. Y ya hace poquito le dije, si aceptan venir Anguiano, Chuy y Carlitos presencial, ya que se acabe todo, compro el cuarto para el evento. Y ya me quedo con 4, ¿ah? Y dijo, ok, Híjole. ya me autorizó Eh, la compra, no, pues, dada esa condición. dada esa condición, que es pesada esa condición, muy bien. Es complicada, pero bueno, cuéntame ahora sí. El tema de hoy es Concilio de Trento. Así nomás le puse, a veces trato de hacerlo creativo, le iba a poner Trento contesta, pero no, ya Sí. se me hizo medio,
de No. payaso. Ok, ok. Entonces, vamos a ver un poquito de Lutero y luego ya el Concilio de Trento, ¿te Exacto, parece? sí, 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 perfecto. Yo no iba a preparar algo para complementarte, pero la verdad es que no tuve tiempo y dije, pues no te necesito, porque el que va a enseñar aquí eres tú. No, no, Yo, pero siempre es bienvenido lo que tú puedas aportar, Mauri. aporto opinión, eso siempre. Eso Opinión y no preguntas. Tú batallamos, pregunta. con eso no Eso. batallamos. Eso es todo, muy bien. Venga. Bueno, mira, Mauri, primero que nada, invito, y también a la audiencia, que bueno, saludos a todos, buenas tardes, invito a que tengamos presentes dos cosas. Primero, que en la iglesia existe, o en la teología de la iglesia católica, existe una premisa que es que la iglesia siempre está necesitada de reforma, Ok. ¿sí? La iglesia siempre está necesitada de reforma. O sea, no es cuestión de un momento, otro momento aislado, no, siempre está en necesidad de reforma. Por ejemplo, tenemos el caso de Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, Tertuliano. él vivió del año 160 al 220 aproximadamente, Ok. y él ya denunciaba la tendencia que tenemos los cristianos, los católicos, que en ese momento pues, todavía no se definían así tal cual como católicos, sino cristianos. Los cristianos tenemos un riesgo, que es de diluirnos en el mundo y de concentrarnos en las cuestiones del mundo, de política, poder, economía, y olvidar el rumbo cristiano, el rumbo que nos marca el Evangelio. Entonces Tertuliano, él ya desde esos años, es decir, desde el siglo II y quizá desde el siglo I, es más, bueno, si leemos a San Pablo, pues vamos a ver que San Pablo se la pasaba reformando comunidades, que la Sí. de Corinto, que Tesalónica, etcétera, ¿verdad? Entonces, la iglesia desde el inicio siempre necesita de reforma, ese es el punto número uno. Y punto número dos, que que ha habido entonces, como bajo esta premisa, ha habido muchos movimientos de reforma. Como uno que podemos mencionar es el surgimiento de los monasterios con la regla de San Benito, que estos monasterios surgieron precisamente para privilegiar una vida cristiana más pura y menos contaminada del mundo del Imperio Romano, ¿verdad? Los conventos Por eso vivían aislados. por eso vivían aislados, por eso practicaban la fuga mundi, huir del mundo que para ellos el mundo era el mundo de poder y de problemas del Imperio Romano, e irse a un monasterio y vivir un cristianismo más puro, apegado al Evangelio. Entonces, cuando hablamos de reforma, sí, hablamos de un retorno al Evangelio, de un retorno a los orígenes del cristianismo y al Evangelio, ¿sale? Ok. Retorno a los orígenes y al Evangelio. Muy bien. Entonces, bajo estas ideas o estas premisas podemos ubicar la reforma o la propuesta de Lutero y luego Trento, porque los dos se ubican en esta línea de la búsqueda de un retorno a los orígenes y al Evangelio, que es Sí, una sí, sí. necesidad de la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Lutero, nada más así para quienes nos escuchen y no han tenido un panorama histórico de qué sucedió antes de Trento y nada más tienen la idea de que hubo un Lutero y hubo un concilio de Trento, pero no han relacionado ambos acontecimientos, vamos a mencionar el acontecimiento de Lutero. Lutero, nació en 1483, nació en una ciudad que se llama Eisleben, Era en alemán, ¿no? Sí. alemán, Sí. exactamente alemán. Nace en 1483 y siendo joven decide ingresar en la comunidad de frailes agustinos. Ujú. Ahí se forma, se ordena sacerdote y llega a ser profesor de la Cátedra de Teología con especialidad o sí, enseñando Sagrada Escritura, que en ese tiempo pues era teología y Sagrada Escritura estaban juntas. Acuérdate que en el cristianismo se privilegiaba mucho la teología y la teología escolástica. Es decir, bueno, no quiero que nos desviemos, pero la teología de Santo Tomás de Aquino, que era una teología de mucho razonamiento, muy, muy fundamentada en la filosofía de Aristóteles y no tanto en el análisis de la Sagrada Escritura. Ok. Pero Lutero, a él le gustó mucho la parte técnica de la Sagrada Escritura, es decir, el análisis lingüístico de la Sagrada Escritura, y él en su cátedra de teología, él era profesor de Sagrada Escritura. Por eso vas a encontrarte entre los historiadores quienes te digan que
Lutero fue un teólogo o Lutero fue un especialista en Sagrada Escritura. La verdad es que fue ambos, teólogo, especialista en Sagrada Escritura. Ok. ¿Verdad? Bueno, y sobre todo él se centró en el estudio de los escritos de San Pablo, todas las cartas de San Pablo. Si tú lees las cartas de San Pablo, vas a entender la visión de Lutero. ¿Ok? Ok. Y una teología muy apegada a San Agustín, que es la que San Agustín también fue muy paulino, también se fundamentó en las cartas de San Pablo. Entonces hay conexión entre San Pablo, San Agustín Y Lutero. y Lutero. Muy bien. A Lutero le toca vivir en un tiempo de la iglesia en el que la iglesia está en crisis, estaba en crisis. Es la iglesia del Renacimiento ya por entrar al mundo moderno, o sea, después del descubrimiento de América, ya por entrar al mundo moderno, para que, más o menos para que nos demos una idea, ¿qué es para nosotros mundo moderno? Es decir, para los procesos históricos, mundo moderno es el mundo que empieza a fundamentarse en estructuras jurídicas, ¿sí? Estructuras jurídicas. Ya, o sea, se deja a un lado el esquema medieval de nos organizamos nosotros solitos en este feudo y que la iglesia nos regule, sino ya dar el paso a figuras jurídicas que organicen una sociedad, la importancia de la moral Ajá. en una sociedad porque son ciudades grandes en las que los robos y los abusos y las violaciones a los derechos de los demás empiezan a ser comunes. Entonces la moral cobra importancia. Entonces, el derecho, la moral y la distinción de ámbitos entre iglesia y poder civil. Eso marca la modernidad. Y ¿Okay? eso fue alrededor de 1500. Y el siglo XVI, todo el 1500 es un siglo de paso entre la Edad Media o el Renacimiento, que todavía tenía mucho de medieval, y el 1600, que ya va a ser un año, ya va a ser un siglo de modernidad, en el que poco a poco los reyes, o bueno, más bien mucho, los reyes empiezan a tomar, a distinguir mucho de ámbitos y a decir, yo rey, soy el que decido esto y esto, estas cuestiones civiles, tu iglesia, dedícate a lo tuyo, y así, ¿verdad? Ok. O sea, empieza a haber más reflexión de distinción de ámbitos, pero bueno. Entonces a Lutero le toca este paso, esta época, esta crisis de este paso. Y entonces es una iglesia que como está en este paso y todavía no encuentra su lugar porque no quiere dejar el antiguo esquema de yo soy la iglesia que regulo todo y es más que estoy por encima del poder temporal. Entonces es una iglesia muy metida en cuestiones políticas, económicas. ¿Por qué económicas? Porque se había desarrollado desde la Edad Media un sistema de recaudación financiero. La iglesia había desarrollado un sistema de recaudación financiero por diversas necesidades, entre ellas porque se había ido la iglesia durante el siglo, en los años 1300, es decir, el siglo XIV, la sede de la iglesia fue Aviñón, Francia. No sé si recuerdas o si alguna vez has escuchado eso, que la No. iglesia, más bien la iglesia, al hablar de la iglesia, el Papa y la curia romana se habían ido a Aviñón, Francia. ¿Por qué? Porque el rey de Francia se los quiso llevar para allá. Ok. ¿Verdad? Mil Un rey cuatrocientos dices. en 1300, todo Ok. el 1300. Entonces, desde que la iglesia no tenía las posesiones que las comunidades le habían regalado al Papa y a la corte romana para que se mantuvieran eran los estados pontificios. Como en ese tiempo vivían en Aviñón, la iglesia no tenía recursos y desarrolla toda una infraestructura para adquirir recursos. Y entre esa infraestructura se mezcló algunas cuestiones espirituales. Y ahí ubicamos a las indulgencias. Oh. Es decir, entre la estructura de la iglesia para recaudar fondos estaba la reconciliación o el perdón de los pecados. Entonces existía la idea, o algunos predicaban, que si tú pagabas cierta cantidad de indulgencias, tenías ya asegurado el cielo, ¿verdad? Entonces esa predicación era común. Había mucha gente que hacía peregrinaciones también para Salvar. llevar una ofrenda y alcanzar una indulgencia. Y bueno, pues ese fue el ambiente que le tocó a Lutero, un ambiente de una iglesia con un sistema financiero fuerte que se estaba complicando porque los príncipes ya de la Edad Moderna ya no quieren pagarle a la iglesia los impuestos por indulgencias y demás, o los impuestos simplemente por tener parroquia. O sea, el sistema financiero era por designarle una parroquia a alguien,
el Papa te designa ese territorio o ese episcopado, y entonces tú le tienes que regresar al Papa unos impuestos, ¿no? Bueno, o sea, no vamos Sí. a profundizar tanto en esto, pero sí para entender que a Lutero, la gota que derramó el vaso fue cuando Lutero escuchó esto. Un predicador en Alemania que dijo, un alma sube al cielo cada vez que la moneda suena en el fondo de esta alcancía, refiriéndose a la alcancía de la parroquia. Imagínense. Entonces, en ese momento, esa fue la gota que derramó. Explota este Explota señor. Lutero, que estaba cada vez más metido, cada vez más convencido de que el evangelio era lo único que salva, no tus ofrendas monetarias, ¿verdad? Y entonces explota y publica sus tesis, las famosas 95 tesis de Lutero. Esas, déjame decirte cuándo las publica, Las pega así con un clavo en la puerta de la parroquia, ¿no? las pega en la puerta de la parroquia, y las pega un 31 de octubre de 1517, 31 de octubre, porque al siguiente día es Día de Todos los Santos, e iba a ir mucha gente de peregrinación precisamente para ganar indulgencia el Día de Todos los Santos en esa parroquia, en esa iglesia que era la iglesia de Wittenberg, que era Todo en donde él daba Alemania. O clase. sea, él se quedó Todo en en Alemania. Alemania, ¿eh? Él se quedó en Alemania. Ahí en Wittenberg, déjame decirte que el Federico de Sajonia tenía una capilla llena de reliquias, él era coleccionista de reliquias. Y mucha gente peregrinaba, sobre todo el Día de los Santos, el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, peregrinaban a su capilla para ver sus reliquias y dejar ofrenda. Y entonces a Lutero le interesa pegar en la iglesia de Wittenberg para que la gente que pase por ahí se entere de que no está bien lo que están haciendo. Entonces las pega en la iglesia. Ese día, ese 31 de octubre de 1517, como te imaginarás, desató una polémica terrible, unos dimes y diretes terribles entre los teólogos de Roma y él. Mira, te voy a decir así una breve cronología. Ese día pega sus tesis, ¿verdad? Después, en 1518, dado los dimes y diretes de los diferentes teólogos, Lutero les dice, pues convoquen un concilio y platicamos, ¿verdad? Esto lo discutimos en un concilio. Yo estoy dispuesto a discutirlo, lo discutimos en un concilio. ¿Era más fácil que ahorita convocar concilios o qué? No, Cualquiera no, podía convocar ahí concilios. va, no era tan fácil, no cualquiera, tenía que ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa. Bueno, tenía que ser más bien el Papa Ajá. y con la anuencia del emperador, pero el Papa era el que lo tenía que convocar. Ahorita vamos a eso, porque Carlos V, que era el emperador, Ajá. Carlos V sí quería convocar el concilio para arreglar la situación. Carlos V quería mantener la unidad del cristianismo católico a toda costa en Europa. Él no quería divisiones porque como él era el otro lado del poder, era el Papa y el emperador Carlos V, pues también si se sublevaba una parte del imperio, pues también iban a perder algunos impuestos, iban a perder control económico y político. O sea, pero acuérdate que los problemas casi siempre tienen su raíz en el dinero, Sí. desafortunadamente. Y el Bueno, poder, dinero y poder. Que el dinero y el dinero da poder. poder, El dinero y da el poder al dinero final. da poder. Así es. Entonces, bueno. Entonces, en 1518, Lutero les dice, vengan, convoquen a concilio y platicamos. Los teólogos de Roma, el Papa obviamente no quería, ahorita vamos a ver por qué, ninguno de los papas quiso hasta que se convocó Trento. El Papa no quería convocar concilio, Carlos V sí, pero el Papa no. Entonces, como el Papa no quería, estaba detenido eso. Lutero era Y un presbítero normal, ¿verdad? No tenía ningún rango extra. Lutero era un presbítero normal y profesor agustino, Ok. fraile Un agustino. anguiano Ah, cualquiera. así de cuenta. Un anguiano así muy inteligente como Anguiano, porque eso sí hay que resaltar que Lutero era un tipo muy inteligente, muy claro en sus análisis, pero también, y en esto no se parece a Anguiano, pero también dicen los historiadores, una de las fuentes en las que me he basado, bueno, me he basado en dos fuentes importantes para quienes nos están escuchando y que digan, bueno, Okay. ¿de dónde saca sus comentarios? Bueno, de dos autores principalmente, de Mezzadri es un italiano, y de García Villoslada.
un especialista en Lutero que publicó un estudio enorme de Lutero de 2 tomos, de puro Lutero, toda la vida de Lutero, ¿verdad? Bueno, esos los he leído yo, esos 2, más los apuntes que yo tuve en clase. Ok. Entonces, García Villoslada en concreto, él dice que Lutero era muy inteligente, era muy brillante, muy claro, pero también tenía cierto dualismo, cierto maniqueísmo. En historia se le dice maniqueísmo a la persona que todo lo ve o blanco o negro. Okay. Y Lutero tenía una personalidad así. Esas personas que no las convences por nada porque todo es blanco o negro, o sea, no ven la escala de grises, no la ven, Okay. no la van a ver, ¿verdad? Y me imagino que has conocido gente así, ¿no? Existe gente así. Sí. ¿Verdad? Entonces, Lutero era de ese tipo y se ve claro, ¿verdad? Porque él no quería dialogar con los teólogos, porque nada le hubiera costado a Lutero un diálogo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, contemporáneos a Lutero, a Erasmo de Rotterdam, un holandés que había coincidido con Lutero en algunas ideas, pero cuando ve su maniqueísmo, es decir, su dualidad, Sus polos. dice sus 2 Sí. polos en su mente, dice no, no, y fíjate, García Villoslada dice que una de las afirmaciones de este Erasmo de Rotterdam, porque tenían amigos en común y pensaban que Erasmo se iba a unir al movimiento luterano. Y Erasmo dice, no, no, porque Lutero ve herejías donde no las hay. No todo, y dice Erasmo, no todo error es una herejía, Cierto. ¿verdad? Entonces, esa frase me quedó muy clara a mí con García Villoslada de ver que Lutero era una persona no muy dialogante, él quería convencer a fuerzas de sus argumentos, y Erasmo de Rotterdam sí fue dialogante, él se mantuvo en el catolicismo, aunque él también quería una vuelta al evangelio. Él también estaba en contra del Papa, de que el Papa estuviera tan metido en cuestiones políticas y económicas, y quería una vuelta al evangelio, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros cuando íbamos de misiones, siempre que nos equivocábamos, decíamos, es una herejía, ¿no? Qué hereje que Sí. dijiste, porque no sabía, Ajá. por ignorancia. Y una vez Sanguiano me dijo, no es lo mismo una herejía que una imprudencia. Una herejía Exacto. es un atentado contra una verdad de fe y una imprudencia, pues es eso, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de nuestras cosas eran imprudencias, entonces no Exacto, estábamos ¿no? tan mal. No estaban mal y muy bien la explicación de Anguiano, ¿verdad? Bueno, entonces, pues así sucedió con Lutero y entonces, pues eso fue en 1518, luego en 1519 hay un debate, se le llama el debate de Leipzig, para quien quiera investigarlo, puede encontrarlo en Google, debate de Leipzig, en el que ellos están hablando acerca del primado del Papa y acerca de la gracia, la relación entre la voluntad y la gracia, que eran temas que le interesaban a Lutero, el Papa, la voluntad de la persona y la gracia. Después de ese debate de Leipzig, en 1519, dice Lutero, convoquen un concilio y dialogamos esto también, esos temas los dialogamos. ¿Verdad? En ese debate de Leipzig no estuvo Lutero, estuvo un amigo de Lutero y un católico debatiendo. Entonces Lutero dice, si quieren, porque entonces después de ese debate dicen, bueno, pues traigan a Lutero para que él mismo sea el que defienda sus argumentos. Y dice Lutero, pues convoquen un concilio. Y no lo convocan. En 1520, un año después, sale una bula que se llama Exurge Domine, en la que el Papa León X le pide a Lutero que se retracte que se retracte de 41 de sus 95 tesis. Solo 41 eran las que condenaban, no crean que condenaban todas. 41 tesis En eran algunas las cosas tenía razón. en algunas cosas tenía razón, en muchas, ¿verdad? En muchas, bueno, pues estamos hablando prácticamente de la mitad, un poquito más de la mitad. Más de la mitad. Tenía, más de la mitad tenía razón Lutero. Y la iglesia estaba de acuerdo. O sea, hasta el Papa, aunque le caían las pedradas a él, estaba de acuerdo. Okay. Pero había 41 que no. Y le pedían solo que se retractara de esas 41. Y Lutero dice, convoquen un concilio y lo discutimos. A ese grado llegó que todavía en ese año en el que le dicen, oye, si te retractas, hombre, se puede lograr algo porque hay más de la mitad de tus tesis, se les puede dar cauce. No, convoquen un concilio y discutimos.
O sea, él Pues quería su total, concilio a fuerzas. bueno, él quería su concilio, pero luego antes de morir, cuando se da cuenta que van a convocar Trento, ya dice, cuídense de lo que vaya a salir de Trento. García Villoslada dice que antes de morir, a la gente, a los luteranos, a sus seguidores que estaban alrededor de él en su lecho de muerte, les dice, tengan cuidado con el Papa y con lo que salga de ese concilio de Trento, que Imagínate. estaba llevándose a cabo en ese momento, ¿verdad? Entonces, hasta el final, Lutero fue, hasta el final Necio. tenía, podemos decir esto, hasta el final tenía atravesado al Papa, así, Ok. o sea, no podía, con la figura del Papa ya no pudo él, era una cuestión de autoridad muy personal, ¿verdad? Bueno, después de 1520, Lutero quemó la bula Ex Urge Domini en 1520. ¿Bula qué es? ¿Un documento? La bula es un tipo de documento, ¿verdad? Existían diferentes, habían, por ejemplo, un privilegio era un acta en donde el Papa decía, le concedo a tal persona una capilla en donde se rece siempre por su eterno descanso hasta que muera, a tal noble. Es un privilegio. O le concedo a tal obispo tal cosa. Y cuando Entonces se había, rezaba por el descanso de ese, en cada misa de ahí se pedía por eso, o nomás se sí, venía y raza, pidan por esto cuando vengan, ¿no? no, no, se le asigna, o sea, En cada misa se hacía una oración para ese vato. sí, o sea, mira, tú, Mauricio, tú podías construir una capilla y decirle al Papa, construí esta capilla a su santidad y quiero que me conceda el privilegio de que tenga un capellán y que pida por mi eterno descanso desde que yo me muera toda la vida, el resto de la existencia de esta capilla. Bueno, te concedían ese privilegio y entonces se tenía ese capellán ahí en esa capilla o en esa iglesia, pudiera ser una iglesia más grande, y se iba a pedir por ti y tu familia. Así era, Ok, a ¿verdad? cambio de que yo la construyera, haz de cuenta, de que yo Tú pusiera mi ponías, lana. claro, tú ponías la construcción. Tú ponías la construcción y no sé si también el estipendio del capellán, del padre, o dividido entre tú y la iglesia o el obispo. Ok, No sé, había diferentes tipos de acuerdos, ok. pero también se encargaba de algo de la manutención del padre. Pues el ¿Cómo estaba padre en ese tiempo, cómo estaba la onda con la raza? ¿Sabía leer ya? ¿Era común que la gente supiera leer o hasta fue hasta mucho después, no? no, fue hasta después. O sea, estamos en el siglo en el que ya urge ponerle atención al problema educativo. Ok, También es el siglo XVI, también en ese trance de la modernidad, urge ponerle un remedio a la educación de la población. Y el siglo XVII, el siguiente, y sobre todo el XVIII, se le va a invertir mucho a la educación de la ok, gente. Mucho, mucho. No solo educación de los clérigos, sino educación de la gente. ¿Verdad? ok. De todo el pueblo. Es de donde en esos siglos, sobre todo desde el 17, desde los años 1600 en adelante, se desarrolla el sistema educativo militarizado, ¿ok? Más o menos No como sé lo si, conocemos ahorita, ¿no? como, bueno, ya no, Que ya está está, medio obsoleto. bueno, no sé, muchos colegios están cambiando, ya eso de las filas y eso no sé, por ejemplo, con las sillas rodantes que ahora tienen en las Sí, universidades. bueno, pero en el TEC, o sea, no en todas. No, no, bueno, pero cada vez se va extendiendo más esta idea Sí, 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 de de cambiar los menos, espacios. Sí, de cambiar los espacios y no de filas y no sí, moverse y no levantarse al baño y etcétera, ¿verdad? sí, sí, sí. Que esa era la educación que, bueno, en parte tiene sus bondades, pero bueno, ese es otro, no nos Sí, salgamos otro del tema, tema otro porque tema, otro ese tema. es otro tema que también Luego pudiéramos lo voy a discutir, anotar. pero De educación a través de los siglos. Déjame lo anoto aquí en la el. educación a través de los siglos. Pero bueno, eso para responder a tu pregunta. Estamos hablando del siglo en el que todavía no se desarrolla el sistema educativo militarizado, ¿eh? Todavía no. Ahí todavía no existía. Ahí Ok. todavía no Ahí existía. nomás era para los nobles, poca gente sabía leer. Y cuando Los, Lutero pone sus tesis, pues no todo el mundo las entendía. pues no, solo los clérigos, prácticamente los clérigos, bueno, la gente noble, la gente Mm, rica de Alemania sí, porque tenían sus institutrices privados, o sea, sus profesores privados, iban a sus casas y les perfecto. enseñaban, Sí, ¿verdad? muy bien. Bueno, entonces, bueno, Lutero es excomulgado en 1521, ¿te acuerdas que habíamos hablado de la dieta de Worms? Se Que, llama, también esa la pueden buscar en Google si quieren investigar más. La que dieta de eran como Worms juntas, ¿no? era una junta para conciliar el problema. Y Lutero sí asistió a la dieta de Worms, asistió. La dieta se llevó a cabo, esa reunión
se llevó a cabo de enero a mayo de 1521, después de que lo habían excomulgado. Y Lutero va unos días de abril, y el mero día 18 de abril se para Lutero a hablar en la Dieta y les dice que todo lo que las afirmaciones que se han realizado en la Dieta están fundamentadas en el Papa o en otros documentos, en documentos de la Iglesia, y que él quiere que se le convenza con la Sagrada Escritura nada más. Ok, Pero ya. estamos de acuerdo que en ese tiempo la formación era escolástica. Te digo, todo fundamentado en Aristóteles y en la teología desarrollada en Aristóteles, sí integrando la Sagrada Escritura, pero Lutero estaba pidiendo un imposible, o sea, estaba pidiendo prácticamente que venga otro biblista como yo, porque no voy a dialogar con alguien que no es especialista en Sagrada Escritura. Y esa especialidad en la iglesia se desarrolla después, en los siglos posteriores. Hasta ahí no, los clérigos en ese tiempo se especializaban en derecho canónico, en moral, como ya te dije, que eran los temas importantes de ese tiempo, en derecho canónico, en moral y en la teología de Santo Tomás. Eso era, con que supieras esas tres cosas, ya estabas preparado para ser un buen clérigo. En historia, pues no, se No, estaba formando apenas. No, pues ya había buenos siglos. no, sí, pero fíjate que la historia y la Sagrada Escritura y la historia, esas dos especialidades son posteriores a Trento, y precisamente para poder responder a quienes habían optado por el camino luterano o de los demás, de las siguientes divisiones que se realizaron después de Lutero. Porque ellos empezaron a integrar mucho, ellos empezaron a investigar la historia y la Biblia. Las universidades, sobre todo alemanas, empezaron a prepararse mucho en Biblia y en historia, y la iglesia tuvo que ponerse a la altura para el diálogo, y se empezó a desarrollar. Pero tenemos que aceptar que el desarrollo de la ciencia histórica y bíblica lo impulsaron las universidades alemanas, sobre todo de corte luterano. Mm, ¿Okay? Muy ok. bien. Bueno, entonces sucede esto. Los nobles, bueno, otra cosa importante, se va de la dieta de Worms, Lutero, con su idea fija de seguir con su proyecto. Y a los nobles alemanes les interesa mucho el proyecto de Lutero porque ven la oportunidad de por fin deshacerse de los pagos de impuestos a Roma. Entonces, muchos nobles de Alemania se unen a Lutero y abanderan este proyecto junto con él. Y entonces ellos buscaban la independencia de Roma. Estos nobles, ellos buscaban la independencia de Roma. Por eso Carlos V le urgía un concilio, porque iba a fragmentarse también la estructura del imperio, que estaba muy ligada a la estructura de la iglesia. Entonces, eh, eh, y después sucederá lo que ya habíamos platicado cuando firman la paz de Westfalia, pero eso es de otra época. Cuando Ok. firman, ya después que van a firmar la paz de Westfalia, un siglo después de Trento, porque todo esto va a desatar una guerra terrible en Europa. O sea, cuando los nobles alemanes deciden unirse a Lutero, se hace un relajo total. O sea, hay problemas con los campesinos, hay problemas en la sociedad, hay problemas en el imperio con Carlos V, hay problemas en la iglesia, se empiezan a decir, tú eres el diablo, ¿no? Tú eres el diablo. O sea, Lutero empieza a sacar panfletos diciendo que el Papa es el diablo, y la curia romana, para defender al Papa, dicen, Lutero es el diablo, ten cuidado con Lutero. Y es un relajo que se resuelve 100 años después con la paz de Westfalia. Y en la paz de Westfalia dicen, lo resuelven los nobles sin incluir la opinión del Papa. En ese momento ya podemos hablar de una clara distinción entre poder civil y religioso, 100 años después, o sea, en el 1600 y Ok. cacho. Y ahí dicen, a ver, para que ya nos quitemos de problemas, cada pueblo va a seguir la religión de su rey, del noble, del rey. La religión del rey es la religión del pueblo, y se acabó el problema. Y punto. Y ahí se acabó el problema. En ese sentido, y ahí surgen los reyes absolutos que dicen, yo soy el rey y tú vas a seguir hasta mi religión. Vas a seguir lo que yo te diga y hasta mi religión. ¿Verdad? Y ahí la educación militarizada está fundamentada también en que es el rey el que necesita buenos militares. Por eso tomar distancia, firmes, en descanso, y todas esas prácticas son de ese tiempo, datan de ese tiempo cuando los reyes dicen, yo me encargo de todo lo que se encargaba de la iglesia. La iglesia educaba, yo educo. La iglesia
organizaba socialmente, yo los organizo y aquí nadie se mueve, ¿verdad? Bueno, A mí me todo eso, tocó tomar distancia, me tocó eso. sí, claro, a mí Ya, también. Yo no sé si ahorita todavía lo hagan, quizás sí, pero imagínate, muchos años después. y muchos años después. Bueno, entonces regresemos otra vez al tema y ahora sí ya para Trento. Trento. Entonces, bueno, Lutero sigue, publica varias obras, ¿verdad? Y todas se publican con gran difusión, ¿verdad? Y entre ellas están, espérame tantito, A la nobleza cristiana de la nación alemana, se llama una, A la nobleza cristiana de la nación alemana, y otra se llama Libertad cristiana. En todas sus obras estaban dirigidas en contra de la figura del Papa y del poder temporal de la Iglesia, el poder de las cuestiones temporales, de las cuestiones políticas y económicas, ¿ok? Entonces, eh, Lutero, cuando ya se está viendo la necesidad de convocar un concilio, Lutero está en sus últimos años, está triste, eso también lo dice García Villoslada. Lutero es un Lutero triste sus últimos 10 años de vida, porque ve que el proyecto, que ve que está sucediendo algo que él no quería, que los nobles, como los nobles se apropiaron de las parroquias, los nobles alemanes se apropiaron de las parroquias y cada quien puso sus reglas en la parroquia que quiso y en la parroquia que le tocó y puso normas que quiso y cada quien decidía cómo organizar su comunidad, se volvió un cúmulo de comunidades diferentes con prácticas parecidas pero diferentes, con criterios diferentes. Entonces Lutero está triste de ver que se había convertido esto en un capricho subjetivo, o sea, un capricho que estaba muy a la merced de la persona que fuera la dueña del territorio donde estaba la parroquia. Y pues bueno, eso era lógico, eso no lo ponderó, Pues que es que podemos claro. decir eso, que eso no lo ponderó, se le salió de las manos y bueno, veremos, después se verá que el movimiento de Lutero, que se divide también surgen otros reformadores parecidos a Lutero, Calvino y Zwinglio, y Enrique VIII en Inglaterra, y de ahí muchas otras comunidades que existen hasta ahorita, y vemos entonces se provocó una subdivisión de comunidades con criterios diferentes, ¿Qué es lo que pasa ¿ok? ahorita, no? ¿Qué es lo que pasa hasta nuestros Con días todas las denominaciones cristianas. con todas las denominaciones cristianas? Pero bueno, muy bien, entonces Lutero está así termina, pero claro, pero muy firme en que tengan cuidado con el Papa. A su idea de tengan cuidado con el Papa y con lo que sucede en Trento, pongan mucha atención. Bueno, entonces, para esto, volvamos al tema de los papas. Eh, los papas estaban muy concentrados en sus situaciones, sus problemas políticos, y por eso no habían querido nombrar un concilio. Carlos V sí, como ya habíamos dicho, pero los papas de ese tiempo, primero León X no quiso porque León X era el que estaba muy concentrado, aparte de en cuestiones políticas, en remodelar la Basílica de San Pedro, construir la nueva Basílica de San Pedro en el Vaticano, en la que tú ves con la Capilla Sixtina. Bueno, esa es la que era una obra que él quería tener. Él quería tener esa majestuosidad, esas pinturas renacimentales muy bellas. Bueno, entonces él está concentrado en eso y pues para él el problema de Lutero era un problema lejano allá en Alemania que no pensó que trascendiera. Cuando ya trasciende, pues lo excomulgan y pensaban que se iba a retractar, y cuando ya ven que no se retracta, pues bueno, en eso muere León X y le sucede a Adrián IV, que Adrián IV sí deseaba una reforma, pero no tenía, era una buena persona, pero no era buen organizador de eventos grandes, entonces no quiso. Y después del Clemente VII, que tampoco quiso, aunque Clemente VII tenía fama de ser un papa espiritual, inteligente. Clemente VII no quiso porque tenía miedo a que se desempolvaran problemas anteriores. ¿Cuáles? Uno era el que se pusiera en duda la autoridad del Papa frente a un concilio,
había gente que pensaba que la reunión de los obispos tenía más autoridad que la decisión del Papa o que el punto de vista del Papa. Ese problema se le llamaba conciliarismo, es decir, subrayar mucho la importancia de un concilio. Y entonces este Clemente VII tenía miedo a que se desempolvara ese problema y que agarrara vuelo ahora con Lutero, con las ideas de Lutero, que el concilio tenía mayor peso que la opinión del Papa. Entonces, o mayor autoridad jurisdiccional, mayor autoridad en la iglesia, y no, por eso no quiso convocar el concilio. También, por otra parte, no se quería convocar el concilio porque como Carlos V tenía mucho poder, estamos hablando del esplendor de España con Carlos V, y no querían que Carlos V quedara como el regulador de la cristiandad. ¿Verdad? Porque como se sabía que al que le interesaba más convocar el concilio era Carlos V, si obtenían frutos buenos del concilio, Carlos V iba a quedar como la figura más importante, más que el Papa. Entonces, no querían convocarlo. Pero bueno, llegó por fin Pablo III, el Papa Pablo III, quien dice la historiografía, sobre todo Metzadri, dice que dice que después de una vida llena de privilegios y tentaciones, es decir, había sido una persona que vivió la vida bien, gozó la vida, y, y después decidió decidió consagrar su vida al sacerdocio, se ordena sacerdote, e hizo varias cosas buenas este hombre, Pablo III. Renovó el colegio cardenalicio, aprobó la fundación de los jesuitas, introdujo la Inquisición, ese es otro tema, no nos desviemos, pero introdujo una nueva versión de la Inquisición. Ya había habido una Inquisición medieval y esta era una nueva versión que se llamaba Santo Oficio. Hubo una Inquisición medieval, luego hubo un Santo Oficio en 1478 y luego esta que se llamaba la Inquisición. Ya dejó de llamarse Santo Oficio y se empezó a llamar Inquisición. Y esta es la figura, esta es la oficina romana, no la española, que esa es la que vamos a ver. De la diferencia entre estas vamos a ver en otro tema. La española es la que, sí, ya habíamos hablado en el pasado, un poquito que había habido dos. Sí, que había habido dos, ¿verdad? Bueno, pero este hombre renueva la oficina que perseguía a los herejes, ahora para perseguir la herejía del luteranismo, de la herejía de quienes habían optado por seguir a Lutero. Y convocó el Concilio de Trento. Entonces, fue un hombre que le dio cauce a los proyectos que estaban pendientes, pensando en una verdadera reforma de la iglesia. O sea, Pablo III sí estaba pensando en realidad en una reforma de la iglesia. Entonces, él se decide, convoca el concilio y se lleva a cabo el concilio. No vamos a ver etapa por etapa porque nos tardaríamos mucho, ya nos queda poquito tiempo, pero sí vamos a, en resumen, el concilio se llevó a cabo de 1545 a 1563. Duró mucho tiempo porque hubo años que dejaron de sesionar, dejaron de tener sesiones. Te das de cuenta que sesiones como, ¿qué te imaginas tú? Como las sesiones de los legisladores, ¿no? De la Cámara de Diputados. Pues tampoco es que sé mucho, pero bueno, todos acá juntos y chido. Juntos un tiempo y luego no, y luego otra vez se reúnen y luego no, y luego discuten temas. Bueno, así eran los concilios, habían sesiones, la dinámica era esta, tenían sesiones por grupos pequeños de discusión, ¿ok? Tenían sesiones de discusión por grupos pequeños, luego se juntaban todos, se exponía lo que se había discutido en los grupos pequeños, se votaba por una u otra propuesta y luego se reunían todos en plenario, en una reunión plenaria para decir, así queda esta definición, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar del sacramento del matrimonio. Se discute, se ponen los puntos, se vota cuáles puntos sí, cuáles no, y al final se dice, esto queda con respecto al sacramento del matrimonio. O vamos, siguiente tema. Bueno, entonces hubo años que no hubo sesiones y años que sí hubo sesiones. Bueno, ¿qué se discutió? ¿Se hizo reforma? ¿No se hizo reforma? ¿Se le contestó a Lutero o no? Que eso es lo más importante, lo que quisiera que no se nos escape. Bueno, nota, los seguidores de Lutero fueron convocados, pero desde el tiempo de Lutero se habían puesto condiciones para asistir a un concilio. Lutero
tenía sus condiciones para, aunque él muchas veces llamó a concilio, él puso condiciones que siguieron sus seguidores. Uno, que fuera libre, es decir, que no estuviera ligado al Papa, que el Papa no lo hubiera convocado. Ese es su primer requisito, que el Papa no hubiera convocado el concilio. Segundo requisito, que estuviera basado solo en la escritura, no en otros documentos de la iglesia. Y tercero, que no fuera en Roma, que fuera en Alemania. Entonces, como Trento sí fue convocado por un papa y sí estaba fundamentado en la teología escolástica del tiempo, y fue en Italia, no en Roma, no fue en Roma, fue al norte. O sea, por eso lo hicieron en Trento, hacia el norte, para que no dijeran que estaba manipulado por Roma. Fue en el norte de Italia, casi pegándote a Milán o allá hacia Austria, ¿no? Yendo rumbo a Milán y casi en los límites de Italia con Austria, o con esa parte de allá. Allá está Trento, y allá se llevó a cabo el concilio para que no dijeran que estaba manipulado. Entonces, como no cumplió los requisitos que ponía Lutero, aunque fueron convocados porque se tenía la esperanza de que los seguidores de Lutero pues recapacitaran y regresaran al rebaño, pues no asistieron. Pero bueno, ¿qué se discutió ahí entonces? Bueno, en primer lugar, se quería llegar a dos cosas. Tenían dos objetivos. Uno, aclarar puntos polémicos de Lutero, puntos teológicos de Lutero, e impulsar una reforma de la iglesia. Esos eran los dos objetivos. De los puntos de Lutero, ¿qué pudieron aclarar? Bueno, en primer lugar, se habló de la relación entre Sagrada Escritura y tradiciones, las tradiciones no escritas que sí habían recibido del mismo Cristo los apóstoles. Entonces, a lo que Lutero llamaba tradiciones impuestas por humanos, sobre todo por humanos dirigentes de la iglesia en Trento vuelve a insistir en que son tradiciones que se recibieron de Cristo, no escritas, pero transmitidas por los apóstoles y sus sucesores. ¿Eh? Ok, esa es una cosa que se aclaró. También No escritas en las Sagradas Escrituras, pero a lo mejor escritas después, ¿no? En otros documentos. Exactamente, muy bien. Escritas en otros documentos, sobre todo en los escritos de los santos padres. Por eso tú puedes encontrar muchos relatos de conversiones ya ahora en nuestras épocas, muchos relatos de conversiones de gente que pertenecía a otra denominación cristiana y se hace católico, se convierte al catolicismo, y en sus narraciones, ¿verdad? Como Scott Hahn es uno, Scott Hahn, el que tiene el libro Roma, Dulce Hogar, es un libro muy interesante. Ellos todos, casi todos esos casos, narran que leyendo a los padres de la iglesia se dieron cuenta que muchas de las prácticas de los católicos tienen su raíz desde el origen del cristianismo, y que muchas de las ideas que a ellos les han enseñado no tienen fundamento en los orígenes del cristianismo. Entonces, cuando te das cuenta que lo más original es, por ejemplo, las tradiciones recibidas del mismo Cristo, transmitidas por los apóstoles y que quizá no estuvieron escritas en la Biblia, pues entonces te pones a pensar. O que también lo más original es la celebración de la Eucaristía. Híjole, eso hace que se pongan a pensar y que digan, no, pues quizá los católicos tienen razón, ¿no? Bueno, Quizá. eso, algunos piensan eso. Scott Hahn está totalmente convencido y siempre publica en Instagram un chorro de cosas católicas, y también hay otro, un influencer en YouTube que se llama Keith Nester, algo así, Keith Nester. Perdón por mi inglés, pero También era protestante. él era pastor protestante y se convirtió, bueno, creo que Scott Hahn también, se convirtió, y ahora en YouTube lo ves publicando muchas cosas a favor de los católicos y hasta rezando el rosario. Yo hice un laico, no se hizo sacerdote ni nada. No, hoy es un laico, exactamente. O sea, él y narra que fue difícil para él, siendo que él era pastor, Pues claro. pues se convierte junto con su familia y sus hijos al catolicismo, y pues asume su papel. Pero bueno, hoy en día los laicos tienen mucho protagonismo, o se está
Buscando, claro. Se está trabajando, ¿verdad? Sí, Que un sí. laico no se sienta así como que, ay, por debajo del padre, ¿no? A ver, tenemos diferentes ministerios, pero tú también tienes un papel protagónico, ¿verdad? No, y aparte, el sacramento del matrimonio está al nivel del sacramento del sacerdocio, ¿no? Los dos Exacto, están elevados a sacramento. exactamente. Y en ese caso, el sacramento del bautismo es el sacramento, el que a todos nos da pertenencia a la iglesia y protagonismo en la iglesia, el sacramento del bautismo, Muy bien. ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces se ven esos temas. Ya quiero subrayar, bueno, se habla de la justificación, que era algo es algo muy clásico, ¿verdad? La iglesia remarca en Trento, nadie se puede justificar por sus propias obras, y menos por dinero dado de limosna. Nadie se puede justificar por sus propias obras. La justificación viene solo por Jesucristo. Mm, Estamos de acuerdo con Lutero en eso. ¿Sí? ujú. Nadie se puede justificar por sus propias obras. Pero, y ahí viene una nota específica de la iglesia, Sí. pero, y esto se lo debemos a los jesuitas, bueno, que eran grandes teólogos estuvieron de acuerdo con esto. Pero, este, pero la persona debe contribuir tanto con su disposición para recibir la gracia como con sus acciones para desarrollarlas durante la vida. O sea, esa parte es la que no aceptan los luteranos. O sea, hasta la fecha sí se acepta de diferente manera. ¿Verdad? Sí. Hasta la fecha hay una conciencia diferente. Pero la parte católica subrayaba la dimensión relacional. Es una relación, entonces, ¿cómo vas a recibir tú un regalo, la justificación o la salvación, la redención? ¿Cómo la vas a recibir sin disposición para recibirla? O sea, tú me quieres regalar un celular y yo te digo, ah, pues gracias, pero doblo, o sea, Pero cruzo no los quiero. brazos, Sí, no, no no lo quiero, acepto. no lo acepto, déjalo ahí, no lo uso, ¿de qué te sirve? ¿Verdad? Es que ahí la discusión está muy sencilla, ¿no? Ni siquiera está tan complicado. O Exacto, sea, San Pablo dice, oye, Dios, o sea, Jesús es el que te salva, no tus obras. ¿Por qué? Porque cuando él era judío y los judíos tenían la idea de que tú tienes que ganártelo. Entonces San Pablo dice, no te lo puedes ganar, él ya te lo regaló. Perfecto. Entonces, pero también después viene Santiago en su carta que dice, bueno, pero las obras son consecuencia de la fe. Entonces, exacto, no solo, sí, la fe salva, pero las obras son consecuencias. Y si no hay buenas obras, quiere decir, pues a lo mejor que no te sientes salvado. No que por exacto, tus obras te lo ganaste, pero las obras son como el indicador de que la aceptaste. Al final de cuentas es lo mismo, tienes que portarte bien, pero exactamente. visto de una manera un poquito diferente. Y nos platicó Carlitos, que es biblista él, que en las notas introductorias de cada libro de la Biblia que hizo Lutero, en la carta de Santiago, que es la que habla de las obras, dice esta carta podría usarla muy bien para calentar la fogata en una noche fría. O sea que le caía bien mal. No Bueno, le ahí tienes. gustaba. Ahí tú mismo estás descubriendo que la personalidad, ¿verdad? No, La no le personalidad gustaba, no le gustaba. no cedía si tú no estabas de acuerdo en mi punto de vista, estás mal. Sí, O sea, él no veía escalas de grises. No veía escalas de grises. O sea, porque las escalas de grises la ves cuando dices, bueno, entiendo tu punto de vista, aunque no estoy de acuerdo contigo, pero lo entiendo, pero sí. no. O sea, la personalidad de Lutero, como bien dice García Villoslada, no admitía esa negociación. Era o estás de acuerdo conmigo o estás en contra. Punto. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces, bien, pues ese tema también se abordó y todo. Se abordó el tema de los sacramentos, del valor real de la Eucaristía con la presencia real de Cristo, etcétera. Yo quiero subrayar los avances que implicó Trento de reforma, ¿verdad? Pero bueno, quería que quedara claro que sí se resolvió lo de la justificación. Sí se resolvió diciendo que la iglesia aceptó y en eso estaba mal la predicación de lo de las indulgencias, estaba mal. Estaba muy mal, Este, sí. sí, la salvación, la justificación, la redención nos viene solo de Jesucristo. Es importante la disposición para recibirla, pero nos viene solo de él. Ni la moneda, ni el dinero, ni eso nos la va a otorgar. Bueno, pasando ya ¿Qué a la dice, reforma. nomás bien A rápido, ver, qué dice la iglesia de esa gente que pagó por indulgencias, aunque sabemos pues que eso no, pero la gente que ya pagó, la iglesia cree, bueno,
aunque este güey se haya portado mal, pues Dios se la regaló porque pagó. O a lo mejor es un indicador de la aceptación de la gracia que es gratis. El hecho de que ellos hayan estado dispuestos a pagar dinero porque pues es lo que... Porque hubo gente que le tocó eso, le tocó pagar y morirse así, Claro, seguramente. claro, claro, claro. Sí hubo gente de hecho hubo gente en las cruzadas que murió, que pagaron o sea, que dieron un donativo, se fueron a la cruzada Y murieron. con la idea de que por haber dado el donativo e irte a la cruzada ya tenías un pedazo de cielo ganado. Ajá. ¿Verdad? Toda esa gente, la iglesia los considera que sí se cumplió esa salvación o dice, pues no sabemos ni qué onda. Por O no sé supuesto. si sabe. Digo, a lo mejor no sabes y no es por comprometerte, pues, pero no sé No, no, si no. eso venga O en sea, algún documento. lo que la iglesia sigue diciendo es que por su fe, si movió, o sea, sin importar si fue mucho o poco lo que diste de limosna, de ofrenda, si fue movido por la fe en Cristo, estás en Está el cielo. salvado. Es la fe en Cristo, es la fe en Cristo. Sí, y el que pagó por eso, pues probablemente tenía fe, ¿no? Porque Tenía pues, fe en Cristo, si exacto. les creyó a estos señores Sí, que exactamente. tenía una fe muy Exactamente. ciega, muy Era una poco. fe muy ciega, era una fe, así fueron educados en ese tiempo. Sí, Así fueron educados. Entonces, híjole. el punto es, si tuvieron fe, están en el cielo. O sea, llegaron a la presencia de Cristo. Ok. Bueno, ok, Después, entonces, a ver, la reforma, la reforma, después de que aclararon todos estos puntos, ¿en qué consistió la reforma? En primer lugar, bueno, te voy a decir los aspectos más importantes. En primer lugar, se redescubrió el papel del obispo y el sacerdote como pastores, no como, y así lo dicen así lo dice Mezzadri, los historiadores que siguen la línea italiana de Mezzadri. Y dice, no se dieron, o sea, el concilio subrayó que el sacerdote y el obispo no son personas cultas, personas de alta sociedad, personas privilegiadas, no, son pastores, están para acompañar a la gente. Eso es lo que son, gente que acompaña. Entonces es un avance enorme que hay que reconocerle a Trento, que gracias a Trento se redescubre la identidad de pastor, que se había perdido con el tiempo y con el de pastor feudalismo. que se había perdido con la Edad Media, porque acuérdate que se podía comprar el episcopado, se podía comprar el Sí, ser párroco, porque estaba ligado a un terreno. El sistema medieval, sí. feudal, era así. A ver, ese terreno, ahí se va a construir una iglesia y tú tienes derecho a lo que se siembre ahí. Ah, pues yo lo compro y yo, ahora lo ordenenme a mí, ¿verdad? ¿Sale? Sí, sí, sí. Pero era parte, o sea, tampoco condenemos ese sistema, había equilibrio, o sea, era parte del equilibrio después de las invasiones de los bárbaros. Sí. Después de que el imperio quedó deshecho, el equilibrio fue, oye, iglesia, ayúdame para mantener a estos campesinos, que haya un cura aquí, un sacerdote, perdón, porque la palabra cura viene, hasta Trento se usa cura, ¿Cura ¿verdad? porque cura? ¿Es por eso? Porque cura de almas, porque Sí. está al pendiente de las almas. Ok. ¿Sí? Entonces, la expresión de cura es cura de almas, y cura de almas, curar en italiano o en latín, es estar al pendiente de, estar Ok. al cuidado de. Bueno, y entonces el sistema medieval, que bueno, no nos desviemos, funcionaba así, porque tenía que funcionar así, ¿verdad? Ya que si hubo abusos, pues claro, hubo abusos, y eso, como siempre, la iglesia siempre necesita de reforma, porque siempre hay tentaciones. Bueno, entonces volvemos al punto. Se redescubre la dimensión, la identidad pastoral del sacerdote del obispo, y se obliga a los obispos y sacerdotes a residir en su parroquia y en su diócesis. No, ¿Por no lo qué? hacían. Porque no lo hacían, porque decían, pues yo soy dueño de ahí, vengo una vez a la semana, Ah, pero pues vivo en mi palacio, ok, ¿sí? ok. Y ahora O vivo, sea, ahora tienes que vivir como ahorita, ¿no? ¿sí? O sea, se llegó el sacerdocio y el episcopado llegaron a ser privilegios de los nobles, Sí, sí. de la gente que sabía leer, que sabía decir la misa. Entonces, no estaban ahí al pendiente, estaban en sus palacios, iban una vez a la semana, les pedían a la gente el impuesto. Eran nobles más, Algún, eran nobles. Bien. sí, decía, pues celebro la misa el domingo y se acabó, ¿verdad? Bueno, entonces se redescubre esto es muy importante, la identidad pastoral de sacerdotes y obispos.
también está el decreto de los seminarios. En Trento surge esta idea, este proyecto, y se dice, todos los obispos tienen que construir colegios, internados para niños pobres, para niños y sobre todo darle preferencia a los pobres, ¿ok? Para evitar que el presbiterado fuera privilegio de los ricos, de los nobles. Se dice, gente sencilla, no con muchos recursos, que tengan vocación para ser sacerdotes, que entren en estos lugares para formarse para ser sacerdotes y que sean instruidos con una formación profundamente espiritual. Entonces, Trento es la que conforma este proyecto a lo que le llamamos seminario, y desde esa época hasta nuestros días viene claro con su evolución, que ese sería otro tema, la historia de los seminarios, ligado a la historia de la educación. Ah, ahí Pero mismo. bueno, En ese mismo lo decía. pero sí, en ese mismo. Pero ahí lo que es importante es que se decreta que todo obispo, aparte de residir en su diócesis y de encargarse de la cura de almas o de la atención a las almas pastoral, tiene que construir un seminario, tiene que dedicarse a pensar en la formación de sus clérigos a través de un colegio internado. Entonces, eso Por también, eso Hilario vive en el bendecido Linares. exactamente, así es. Un saludo, Hilario, por si Sí. nos ve. Bueno, luego, otro de los decretos importantes es que Trento hablas acerca del matrimonio, regula el matrimonio, no estaba regulado. Antes de Trento, si los papás de los novios, de los muchachos, bueno, más bien, si unos papás tenían un hijo y otros tenían una hija y eran familias cercanas, arreglaban el Los unían. matrimonio, y eso era condición ya para que fuera válido un matrimonio. Iban ante el padre y se van a casar, y órale, que el padre reciba los votos. No A era de veces libre voluntad, entonces. no Digo, era de libre voluntad. sabemos que eso pasaba en la época medieval, pero no sabía que valía. O sea, Bueno, exactamente. Lo interesante de esto es que para los cánones de la iglesia era válido con que los papás de ambos hubieran realizado un consenso, ok. hubieran llegado a arreglar el matrimonio, y con que fueran ante un sacerdote era válido el matrimonio. Y Trento dice, no, Deny. es válido con la presencia de los novios, dos testigos que aseguren que van en libertad, dos testigos. Por eso hasta la fecha se usan Dos los testigos. famosos testigos que se paran y que se visten muy Firman. elegantes para firmar, Sí. ¿verdad? Y dos testigos y el sacerdote. Pero antes no estaba regulado eso, y Trento regula que es párroco, dos testigos y el consentimiento de los novios, lo único que se necesita para que sea válido un matrimonio. No el consenso de los progenitores, no tampoco la unión ahí solos, escondidos y que se profesen amor, porque también eso era válido. Dicen los historiadores que existían matrimonios clandestinos. Como Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Pero bueno, eso es otra. Ándale, Como exactamente. Rhaegar Targaryen, En que ese Game of fue Thrones, clandestino. así es, fue clandestino y podía ser válido ante la iglesia, con Pues que comprobaran que ellos en un lugar se por hicieron eso las Jon promesas. Snow era el verdadero rey. El Sí, verdadero heredero. exactamente. Muy bien, buena aplicación. Sí, Y, pero a y ver, se me está ocurriendo otra que se me está... Ah, de hecho, pero lo civil hasta mucho después lo adopta o lo adopta también ahí, porque yo me acuerdo, ahorita en lo civil también, justo en el día sí, que yo me casé, esto fue en el civil, mi suegro le dieron náuseas y fue a vomitar justo cuando empieza la ceremonia civil, y caray, y pues estábamos sentados Eva y yo, nuestros papás, o sea, mis papás de mi lado y los papás de Eva en el suyo. Y fue a vomitar y ya se regresó a los 5 minutos. Pero él no era un juez, era pues el que estaba oficiando la ceremonia, que era un orador, no sé qué era. Pero sí, traía sí, las actas, ¿no? Y él dijo, si no regresa, porque no sabíamos si iba a regresar, dijo, si no regresa, no se necesita que esté para que el matrimonio sea válido. O sea, está porque ok, creemos y todo, pero no tiene que estar, tiene que haber no, dos testigos y hay un chorro, aquí hay 30 testigos, sí, entonces pues y no hay los bronca. novios, Y los novios, sí, ¿verdad? los Entonces, pero cónyuges. yo no sé si cuando pasa esto con Trento, también en lo civil cambia o ahí No, todavía sí había... todavía no, todavía el poder civil no se encargaba de los matrimonios, confiaban en la iglesia hasta Oh, ese, o sea, siguió la práctica. El matrimonio civil es fruto de la Revolución Francesa,
200 años y garra después, Oh, ok, ya, está ¿ok? bien, está O bien. sea, la iglesia era la encargada del matrimonio, el poder civil hasta ahí, ¿no? Ok, Nadie organizaba lo que le llamamos matrimonio civil, ok. ¿ok? Bueno, este, y entonces, bueno, y último punto, aparte de la identidad de los de pastores, del matrimonio, de los seminarios, también se reestructura la vida parroquial y se pide que en una parroquia se ofrezca un catecismo bien desarrollado pedagógicamente. Bueno, no utilizaron esa palabra pedagógicamente, todavía no existía ese término, pero era un catecismo bien desarrollado, claro, para que la gente estuviera bien formada. Que hubiera listados de los bautizados y bautizadas, de los matrimonios, de la gente que asistió por Pascua a misa y de la gente que se confesó y comulgó antes de la Semana Santa, durante la Semana Santa, ¿verdad? Solo en Semana Santa. Sí, ahí se establece que la obligación de todo fiel es confesarse una vez al año y comulgar por Pascua, por la Ah, fiesta de Pascua. ok. Entonces, Esa las cambió, tan... la de comulgar, porque ahora es comulgar una vez al año nada más. No, A mí así me lo enseñaron en, en la primaria, que eran los 10 ok, mandamientos de la ley de Dios y los 5 de la iglesia, de la y uno era iglesia. confesarse una vez al año y el otro era Eso. oír misa una vez al año. Y yo creo No, que, pero no sé, es comulgar por Pascua. Es oír misa, o sea, la obligación es ir a misa y comulgar en Pascua. Esa es la todavía, obligación, todavía, sí, no sí. es una vez al año, No, no una vez al año, sino ese día de Pascua, ok. Bueno, para era cumplir todos con... los domingos y fiestas de guardar. Bueno, Ese era oír misa. Y ya, no me acuerdo de los otros, pero eran 5. bueno, a eso tienes razón. Entonces, ir a misa ahora es ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, siendo la fiesta más importante el domingo de Pascua y comulgar el domingo de Pascua. Es el domingo de resurrección, ¿no? Sí. El de Pero Pascua es el sí, de resurrección. es el domingo de resurrección. Ok. Tienes razón que a veces se enseña confesarse una vez, confesarse y comulgar una vez al año. Te voy a decir por qué se abrevia así. Porque desde Trento se tiene la costumbre de realizar tandas de confesiones en Cuaresma para que se comulgue el domingo de resurrección. Entonces ya das por hecho que va a ser ese día. Ok. Das por hecho que va a ser ese día el que vas a comulgar la vez al año, Es eso. porque, y en Italia hasta la fecha es así, ¿eh? Hay tandas de confesiones larguísimas durante lunes, martes y miércoles santo para que el domingo comulguen y ya cumplieron con lo que dices desde el concilio, ¿verdad? Okay, Ok. el mandamiento de la iglesia. Desde Trento. Ok. Ok, ¿Qué más? desde ¿Ya, Trento. ya son todos los puntos importantes? Sí, bueno, entonces los libros y las actas que luego se copia el Poder Civil, actas de matrimonio, los listados y los libros con los listados y las actas de bautismo, de matrimonio, son regulación de Trento. Entonces, Mm. se realiza una organización bien ordenada en la que se tiene mucho control de información, en la que se tiene mucha claridad, mucho orden, y el fundamento de todo este orden y esta reorganización de la iglesia, más bien, las piezas claves de esta reorganización son el párroco y el obispo. Entonces, una crítica que se le hace a Trento es que clericalizó mucho la iglesia. Todo estaba bajo el control de párrocos que anotaban todo en listas y eran los que emitían las actas, y el obispo, que era el que concentraba toda la información, ¿verdad? Hasta la fecha, los libros parroquiales, una vez que son parte de la historia, o sea, una vez que ya tienen, que ya nadie está vivo de ese libro, pasa y se concentran todos en el archivo de la arquidiócesis. En el archivo de la arquidiócesis están el concentrado de todos los bautismos, matrimonios, algunas defunciones, etcétera, libros parroquiales históricos. ¿Y todavía está El, en físico? ¿Todavía están en físico ahorita? sí, hay muchos que sí. De hecho, los historiadores, ahí tenemos una fuente importante de investigación en los libros parroquiales de hace siglos, que todavía están, que hay algunos en físico, hay algunos que se están deshaciendo las hojas, ¿verdad? Pero ¿Y lo esto viene están de, preservando algo? No, no se está haciendo nada. sí, sí, están cuidados. Lo ideal sería ya digitalizarlos. Pero no hay Entonces, químicos o que los copien, no hay. sí, No, sí, hay, sí se pueden hacer muchas cosas, nada más que se necesitan recursos, pero sí, por ejemplo, en el AGN, en el Archivo General de la Nación, sí se tienen muchos documentos de la época novohispana restaurados,
con químicos, se le pone una hoja no ácida atrás para que ya no se deshaga y sí, Oh, se hacen se cosas hacen importantes. cosas. Sí. Entonces, Trento, cerramos. Recapitulemos todos los beneficios, o bueno, lo que salió de ahí, que fue. Ahí los tienes anotados, ¿no? A ver, Sí, a ver, sacramentos. Los sacramentos se regulan, ¿no? Bueno, se sí, se ponen por regulan. escrito y todo, Defin- sí, porque sí, de antes ahí sí, nomás era pura tradición oral, ¿no? sí, pura tradicional. De ahí se pone por escrito en el catecismo que recibirán los niños de las parroquias, se les va a enseñar que los sacramentos son 7. Sí. Antes no se decía eso. O Valía sea, madre, ¿sí? antes pensaban que te eché agua bendita, ya es un sacramento. Mm. Entonces, Trento Dice, define la esto sí, diferencia esto entre no. sacramental y sacramento. Entonces, bueno, en materia de temas polémicos, se resuelve lo de la justificación, se resuelve lo de la gracia, se resuelve lo de la relación de la escritura y las tradiciones que Cristo, que no se pusieron por escrito, pero que recibieron los apóstoles de Cristo y que transmitieron también, ¿verdad? Desde el punto de vista de la reforma, se reguló los sacramentos, se reguló el catecismo parroquial, se reestructuró la parroquia, se redefinió la figura del sacerdote, del párroco y del obispo como pastores que tienen que estar y acompañar a la gente, que es lo más, para mí eso es la gran novedad de Trento, es que tú no estás para ser un hombre privilegiado ni culto, ni que vas a recibir impuestos, etcétera, estás para acompañar a la gente, eso es lo más importante. Y se reguló el matrimonio para que ya no hubieran matrimonios clandestinos y los seminarios. Ni arreglados, ni clandestinos, bueno, arreglados sigue habiendo, pero ya, Pues, pues mínimo los esposos dicen que van en pleno consentimiento, aunque van con presión o lo que quieras, pero eso ya se puede anular, incluso en lo civil también. O sea, sigue habiendo cultura de lo que hay, ¿no? Pero, pues sí. pues La humanidad es la humanidad. sí, pero antes, aunque los chavos dijeron, no, yo no quiero, pues me vale madre. Eso yo no sabía, yo Sí. pensaba que era como ahorita, ¿no? Pues que ellos no tienen ni opción, o sea, pues sí, tengo que, me voy, me caso. Pero ellos, aunque dijera, no, no quiero, pues ya tus No, papás dijeron, ya estás casado. ya lo arreglaron, ya. Sí están casados, así es. Y la iglesia decía, es válido, punto. O sea, no podía ni siquiera pedir la invalidez porque es válido. La Imagínate nulidad, qué no otras, podía pedir. qué tiempos, ¿no? Eran otros La tiempos, exactamente. educación, pues, se estructura mucho, se estructuran muchas cosas ahí en Trento que siguen hasta la fecha. Que siguen, que sí, o sea, todo, digo, como decimos, la humanidad es la humanidad, no cambiamos, somos los mismos. Y hay muchas, y lo importante de estos análisis es ver, bueno, qué sigue persistiendo hasta ahorita y qué sería necesario reformar hoy, ¿verdad? Sí, todavía hay muchas cosas pues no tan graves como en aquel tiempo. Yo creo que ahorita lo más importante es aplicar el Concilio Vaticano II, porque muchas de las quejas que yo he tenido a lo largo de mi vida ya están reformadas en el Concilio Vaticano II, pero no están aplicadas. Entonces Exacto. ahí el tema es, pues primero que se apliquen. De hecho, he platicado, por ejemplo, con Eva, el tema de los sacerdotes que solo son hombres, ¿no? Oye, hay machismo ahí o se excluye a la mujer, etcétera, ¿no? Y lo que yo digo es, bueno, pues el tema es de dónde viene para empezar esa crítica tuya o esa necesidad, pues regularmente viene de que tú veías al padre como una autoridad, como alguien bien chingón, como alguien en un pedestal. Entonces, pues sí, y a las mujeres como sus seguidoras. En ese tema cultural, pues sí hay una discriminación, pero en el tema Claro, sacramental, pues primero, ¿querrían realmente las mujeres ser si supieran a lo que se está metiendo o si no hubiera ese pedestal? claro. Que ya no debe de estar, o sea, que ya se quitó desde Trento y en el Concilio Vaticano II seguramente todavía más, pero todavía sigue habiendo padres que tienen una figura de autoridad, una figura política que se lleve Privilegiada. privilegiada, ¿no? Entonces, eso es lo que una niña puede llegar a ver y decir, oye, ¿por qué las monjas son menos que los padres, ¿no? Porque, Exacto. pero lo que yo le digo, pues de entrada, si el matrimonio está al mismo nivel del sacramento del sacerdocio, pues cualquier mujer que se casa ya está al mismo nivel Exacto. sacramentalmente. Entonces Exacto. ahí no hay una discriminación. Habría a lo mejor, por ejemplo, la manera en que están estructuradas las parroquias, que el párroco hace todo lo administrativo. Digo, y le quita mucho tiempo de acompañar. Y hay países en los que existen administradores o administradoras, creo que lo hemos platicado nosotros, mujeres que llevan
que tienen más poder administrativo que el párroco en cuanto a la parroquia. Entonces, sí, ahorita ves que la secretaria es mujer y que el párroco, que es el jefe, es el hombre, pues hay discriminación, no hay equidad. Y puede ser que la manera de arreglar eso no sea ordenando mujeres sacerdotes, sino pues dándole autoridad a la mujer en la parroquia, ¿no? Dándole más autoridad incluso, porque ¿qué es lo que no puede hacer alguien que no es padre? Bueno, consagrar, confesar. Y ahí dice, bueno, y ahí hay, a lo mejor ahí hay discriminación. Le digo, bueno, tal vez. Y tal vez en un futuro, tal vez en 200 años se arregle ese tema y existan. Pero antes tenemos que arreglar un chingo de cosas. O sea, hay muchas Claro, cosas que arreglar antes de andar peleando que haya... Porque, bueno, hay un argumento ahí que Jesús no ordenó mujeres, pero hay un contraargumento que dice que pues, probablemente por la época en la que estaba, si las ordenaba, se las comían, pero no sabemos por qué no lo hizo, ¿no? Y no dejó nada escrito que diga cómo se resuelve ese tema. Entonces yo creo, a claro. lo mejor en un futuro se resuelve y empieza a ver. Pero si ahorita nomás por la presión feminista, solo dices, ya, sin arreglar todo lo demás, va a ser peor, creo Exacto, yo. exactamente. Muy bien, Mauri, Este, de acuerdo. y bueno, ya pues ya para cerrar el episodio, que ya es la 1:30, el límite que habíamos dicho, pues les digo nomás rapidito cómo vas con tu tesis, cómo vas con el COVID y cerramos. Bien, pues, no, pues COVID, nada, gracias a Dios. O sea, aquí en mi casa, ¿no? He estado encerrado, viviendo esta cuarentena Pura y cuarentena, ya no estás oyendo en Fátima, ahí en la ya no parroquia. estoy. No, no, desde el domingo de Pascua salí yo de Fátima y no, y regresaré a celebrar misa a alguna parroquia hacia Fátima, San Juan Bosco, donde me inviten. Este, pues yo creo que hasta julio, hasta que se pueda, ¿verdad? Hasta que ya sea presencial, pues ahorita pues, si Sí, vas solo hay pero 1 o 2 misas al día, no se ocupa, ¿no? O sea, los sí, no, párrocos que no, están... exactamente. Y yo tampoco no me comprometo tanto a andar de un lado a otro de la ciudad por la tesis, porque tengo que concentrarme en la tesis. Y así es que gracias a Dios todo bien. La tesis, pues también voy avanzando poco a poco cada día, o sea, siguiendo el consejo de Carlitos Santos, todos los días leo algo y escribo algo. Ok. El consejo de Carlitos Santos es todos los días lee algo y escribe algo, que no se te pase un día en el que hayas dicho hoy ni leí ni escribí. Y eso es lo que estoy siguiendo. Todos los días leo algo, escribo algo, ya estoy en la parte de Monterrey nada más, ya tengo todo el contexto de la iglesia y de México en general, de principios del siglo XX, y ahorita ya estoy en el caso de Monterrey, la industrialización de Monterrey y el inicio de la Acción Católica en Monterrey, porque la Acción Católica inició en 1930 y es la época, bueno, hubo un auge industrial en Monterrey a principios del siglo XX, luego se interrumpe, sigue la industrialización, pero a pasos menos acelerados por la crisis de la Revolución Mexicana, Ok, y vuelve a tomar auge Monterrey hasta 1940. ok. Eso no lo sabemos, pues eso no nos ponemos a pensar, pero Monterrey no tuvo tanto crecimiento económico del 1910 al 40. Fueron años difíciles, pero del 40 en adelante, ¡pum!, un crecimiento Los Garza impresionante. Sada fueron por ahí, o sea, después, ¿no? Don Eugenio Garza No, Sada fue hasta los 70s, no, no, 80s. no, ya don Eugenio Garzazada ya es precisamente de los protagonistas de los años 40. Ok. El Él es de TEC, los, todo eso. el TEC fue fundado en el 40 y algo, 45, 40, por FEMSA, ahí. cervecería, todo eso. Todo eso surge en esa época de boom, de crecimiento. El papá de don Eugenio Garza Sada, don Isaac Garza, es el que le toca el primer empuje a principios del siglo XX, el que Eh, inicia con la cervecería. De hecho, la cervecería se inicia en 1890, 91, por ahí. qué Y a chido. él le toca la primera época de bonanza, luego viene la crisis por la Revolución Mexicana, y luego y en los años 30 no se reacomoda porque los gobiernos fueron difíciles en México, los gobiernos de los años 20 y 30 fueron difíciles, y en los 40 viene ese despegue. Y ahí es Entonces, donde vas. yo voy, sí, sobre todo sí, exactamente, voy en los años 30 o finales de los 20 y 30 en los que inicia la Acción Católica. Ahí voy. Y entonces lo que me falta es narrar lo que sucede del 30 al 40, del 40 al 50, del 50 al 60 y hasta el 70. En el 71 cierro porque empieza otra época para Monterrey. ¿Qué época? La época contemporánea o ya la época reciente, digamos así, porque esto también es contemporáneo, la época reciente en la que
en la que empieza Monterrey a modernizarse más o a tecnologizarse más. Del 71 en adelante hay más crecimiento, hay mucho crecimiento y hay mucha modernización en Monterrey y pasa de la industria a los servicios. Si tú te das cuenta ahorita en Monterrey que el auge ahorita de Monterrey, el auge económico está más basado en los servicios que en la industria. Simplemente la fundidora cerró, la cervecería se vendió a Heineken, ¿no? Ajá. Entonces los empresarios, o sea, Grupo FEMSA, los empresarios, ¿cuál es la tendencia actual? Y esta tendencia viene desde finales de los 70s y de los 80s, que es invertir en servicios y en tecnología. Y ahorita estamos en el tiempo de la tecnología, ¿verdad? Es otra Entonces, cosa. es otra cosa. Y ya no, pero Entonces, no vas a incluir jornadas y todos esos, los grupos juveniles como los conocimos, pues ya son posteriores, ¿no? Ya son de los 80, ¿no? no, bueno, fíjate que Jornadas es de los finales de los 60s. No, sí, fíjate que mi conclusión o el cierre de mi tesis va a ser con la aparición de Movimiento Familiar Cristiano, Jornadas de Cristiandad, Jornadas de Vida Cristiana, cursillos de Eh, cristiandad Me cae bien y mal. renovación carismática. Ya basta. No, Eso, ya. a ver, Mauricio, es parte de la historia, a ver, independientemente si te guste, tío, o no. Sí, bueno, está bien, Eh, está bien. Hay que ponerlo, es parte de la Pero historia. son los cuatro movimientos fuertes que surgen del Vaticano II. Bueno, sin hablar del camino neocatecumenal que también. Eso quién sabe, no sé qué significa eso, pero bueno. No sabes, no has oído, bueno, No, ya ya después te eso lo explico. dejamos Sí, para otro eso episodio. lo ¿Y tu dejamos para otra tesis va a ocasión. ser un libro que vamos a poder leer después? O sea, que se puede o... Porque luego Pues, Anguiano me mandó la suya de Pecado Original y leí una página y no entendí ni una palabra. A lo mejor una palabra la habré entendido. Alguna preposición. Pero oye, es un blog, ¿qué tan grande es es que la fue en tesis de Word, Anguiano? pero creo que eran 700 Ah, páginas, algo así. sí, es mucho, es mucho, güey. Está- No, está- Yo le dije, la, mejor ven mi- al podcast y explícamela. la mía van a ser alrededor de 300 páginas. ¿Ok? Y sí, y bueno, esperemos que mi asesora me ayude para que se pueda imprimir y sacarla así como libro. Sí, pero ese tipo de tesis luego se publican como libros o son de que la tesis de... Nunca he leído Se- yo una tesis, o sea, nunca O sea, comprado un... mira, una tesis doctoral, quien se compromete principalmente a publicarla es la universidad que Ok, te otorga el título de doctorado. ok, Y esa universidad la publica como tesis. La publica así empastada como tú la dejaste cuando la entregaste como tesis. Ahí está en la biblioteca y tú puedes, por lo general, en una biblioteca consultar las tesis ok. empastadas de los doctorandos o de los doctores. Ya después tú te encargas, tu persona individual te encargas de publicar, de buscar la publicación de tu tesis con una editorial. Y ese es otro paso ya. Eso es otro paso, publicarla con una editorial que también también es importante que el doctorado concluya con la publicación con una editorial. Hay quienes no llegan a ese paso, quienes dicen, ya defendí, ya tengo el título, ahí está en la biblioteca, punto. Y La puedes publicar digital sin editorial, aunque y no venderla, sino, pero sí sacar un buen archivo de Kindle o de EPUB para iBooks. pues Porque en fíjate PDF que, está muy gacho. O sea, podrías hacer la PDF y mandarla por mail, ¿verdad? Pero sí está bien gacho claro, leer en PDF. Pero sí, del Word lo puedes pasar a formato ebook sin ah, bronca. O sea, con un programita bien fácil. Y ya sí ya la puedes compartir con la raza, ¿no? Para... pues no me había puesto a pensar en esa opción, pero es buena opción Incluso considerarla. lo que yo no conozco, pero sé que no es tan complicado, es self-publish, o sea, autopublicarte en las plataformas digitales. Creo que no es tan difícil. O sea, ya hay autores gringos que hablan de, oye, ya puedes, pues publica tu libro. A gente normal, no a gente que tiene tesis, ¿no? Sino ya no ocupas que una editorial crea en ti, sino con que tú creas en ti, escribe tu libro y públicalo y lo puedes vender directo. Digo, en tu caso que Ah, no sé si lo puedas vender por tus votos de pobreza, pero a eso me refiero, ¿no? O sea, que las editoriales, no conozco tanto el tema, pero ya he escuchado yo mucho que te las puedes saltar, para poder publicar bien, de formas digitales, o sea, como serias, no nada más mandado así, en Word. buena opción, buena opción. Pero bueno, Hay que pensar eso, pero bueno, falta. ¿cuándo la defiendes? Pues todavía no sé, pero, digo yo, mi sueño, pero es un sueño todavía hasta ahorita, es defenderla
en un año. O sea, si se puede en abril, a más tardar en mayo del 2021. ¿Antes de eso te dedicas exclusivamente a escribir tu tesis o te Sí, van parroquia? Nada, nada. no, antes de eso solo escribí la tesis, si no, no termino. Ok, Y ya después ya me pongo a disposición de lo que diga el obispo. ok. Perfecto. Entonces tú, hay para largo para que tú sigas en puro estudio. Puro estudio Así es, todavía este año. todavía un año. Estás oficialmente en la Pontificia de México, en Ciudad de México, ahorita estás en Monterrey por la contingencia, Así pero es. pasando la contingencia, ¿tienes que estar allá o puedes estar acá en Monterrey si quieres? Eh, Estás todo el día en la biblioteca, ¿no? En tu cuarto escribiendo. sí, bueno, tengo que estar allá por motivos prácticos, porque allá están los archivos más importantes para mi tesis, como es el Mm, archivo de la Acción Católica de la Ibero, de la Universidad ok. Iberoamericana, porque también allá está el AGN, el Archivo General de la Nación, y también está allá la Hemeroteca Nacional. Entonces Oh, hay varios lugares que no perfecto. están aquí, que sí tengo allá. Y De allá, todas maneras, tienes que ir y ahí mismo te lo prestan tantito, no puedes tener copias digitales y ya. no, exactamente, ahí me lo prestan y ahí transcribir. ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, y también aquí en Monterrey está el archivo de la arquidiócesis, que también es muy importante para mí, y el archivo del Estado de Nuevo León, que a ese no he ido, estoy pendiente, iba a ir en estos días, pero pues gracias al COVID no puedo, y así es que si en julio se abren las puertas de todo, pues me voy a ir a dar una vuelta al archivo de Nuevo León. Si no, entonces me voy a México y regreso en octubre para hacer eso. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en este episodio. ¿Cuándo Hombre, más o gracias a ti, menos, Mauricio. en cuánto tiempo puedes hacer otro? Pues nos ponemos de acuerdo para mayo, ¿no? Bueno, ya, Está. ya Ya, mañana es mayo. pues, si quieres mañana. Mañana, pues, no, dame chance, dame chance. No, pues para finales de mayo, vaya, dentro de un mes. Ok. ¿Cómo ves? Yo el lunes grabo con Anguiano. El lunes, en teoría, si es que no cancela, no tiene por qué, sino la vez pasada quedó bien. Ok, Igual le te echamos una llamadita al final nomás para que lo saludes y si puedes contestar, pues contesta 5 minutillos ahí me para que daría mucho gusto, estés claro en que el sí. podcast, ¿no? Va a ser como a Órale. las 4 de la tarde, el lunes más o menos, por ahí. Pero tranquilo, tranquilo. Si no puedes, pues no. Te marcamos, si no puedes, pues Órale, no. ya está. Pues muchas gracias, Chuy, por haber estado Hombre, aquí. Ojalá pronto podamos hacerlo presencial. órale, claro que sí. Saludos a toda la audiencia, gracias por la paciencia y pues Te nos vemos en el mando, próximo te mando el link episodio. al ratito. Órale, ya Bye. está, ya quedó. Bye bye. Saludos a Eva.